911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 5 de mayo al rescate del alma. Que nuestro texto lema es el Salmo 911, por el cual SOS 911, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, noticiad en los pueblos sus obras. Gracias a Dios, es lo que queremos compartirle a usted. Las obras que el Señor hizo en la Biblia, las obras y cómo está obrando hoy en nuestros días el Señor. Y ahora en el rescate del alma hemos tratado de lo que sucederá en el Apocalipsis, porque Cristo viene, eso es innegable, Cristo viene. Bueno, mi nombre es Jonathan Rodríguez y soy pastor de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, gracias a Dios ubicada en Coatzacoalcos, en el puerto de Coatzacoalcos, en la ciudad de Mendoza. Y tenemos para usted esta bendición, este ministerio, para que juntos estudiemos la Biblia. Por favor, busque su Biblia porque vamos a estudiar Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 10, tomados de la mano del Señor. Que el Señor esté con usted y en Cristo Jesús encontramos la victoria. El Señor esté con usted. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. No sé qué le han parecido a usted estos programas de Apocalipsis. Espero que hayan sido de edificación para usted, para su vida. Quiero pedirle que por favor, si así han sido en usted, le pido que por favor pueda compartir este ministerio para que, tomados de la mano del Señor, más gente conozca de lo que sucederá en días futuros, pero no crea que muy lejos, porque Cristo viene. Estamos en Apocalipsis 10 y dice el versículo 4. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado a sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado, y no las escribas. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, porque el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Versículo 8. Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía: ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Bueno, aquí probablemente no se refiere a la voz del ángel, sino la voz del versículo 4, que dice la voz que le dijo al apóstol: sella las cosas de los 7 truenos que han hablado. Habíamos dicho que probablemente él es Jesucristo. No lo especifica la Biblia, pero bueno, le da una orden y dimos razones por qué es así. Bien, versículo 8 dice ahí que la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo, me decía: ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra, el librito, el rollo. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito, dice ahí. Y él me dijo: toma y trágalo, y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado fue amargo mi vientre. Eso dice el apóstol Juan, es el que está recibiendo el Apocalipsis. Bien, probablemente le digo, es la voz de Cristo. Él está a cargo de todo, Jesucristo. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, y él es el juez de toda la tierra. Juan 1, 1 al 3 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo es el autor de nuestro mundo, él es el creador. Jesucristo es el autor de la vida, en él estaba la vida. Pero si usted me dice que no es la voz de Cristo, que es la voz de otro ángel, bueno, no entraré en discusión, no hay ningún problema. Pero le aseguro que aún así el que da la orden es Jesucristo, porque Jesucristo se le da todo el juicio, según Juan 5. El apóstol Juan se le da la orden de tomar el librito, este rollo, y comerlo. Pero una decisión que debería de tomar el apóstol Juan, si obedecer a esta voz o no, si obedecer al Señor o no. Siempre Dios nos ha dejado la tremenda responsabilidad de poder decidir si aferrarnos y obedecer al Señor o desecharlo.
Los resultados son completamente opuestos en la vida y aún más allá de la muerte. No hay término medio, no hay limbo, no hay un lugar así. No es que va a haber un lugar en el cual ni se sufre ni se goza. No, no, no. Es o se honra a Dios, se cree en Él o no. En las decisiones que debemos de tomar también debemos darnos cuenta que el Señor nos deja elegir. Él nunca nos obliga a seguirlo, nunca nos obliga a hacer las cosas como si fuera un dictador. Él es nuestro Padre y cuando Dios nos dice que algo es por nuestro bien, porque nos ama. Seguramente en algún momento cuando usted era niño, hace unos días pasó el Día del Niño, había muchas cosas con las cuales usted de niño peleaba con su papá y su mamá y no entendía por qué. Sin embargo, era para nuestro bien, para que no nos lastimáramos, para que no nos subiéramos a esa mesa, no sé, y no estuviéramos ahí jugando, saltando en el colchón. Era por nuestro bien. Bueno, la Biblia nos deja elegir y cada uno tendrá su responsabilidad. Lo que le va a suceder es de acuerdo a lo que nosotros hayamos decidido. Ezequiel 3, 1 al 3 me dijo: Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y yo comí, y fue mi boca dulce como miel. Bien, gracias a Dios. La palabra de Dios para la gente que ama al Señor siempre ha sido dulce, siempre ha sido de bendición. Nunca hemos encontrado algo que nos haga destruirnos, algo que nos lleve al despeñadero emocional. Aun cuando hemos fallado, muchas veces en Jesucristo hemos encontrado el refugio y el perdón. El mensajero de Dios tiene que decidir tomar el mensaje de Dios en su interior, creerlo y apropiarlo para su vida. Cuando lo exponemos debemos de tomarlo para nosotros, para nuestra vida y nuestro ser, y debemos de comprometernos para poderlo compartir. No sé cuántas personas hemos nosotros compartido del Señor, no sé desde cuándo usted es cristiano, no sé si durante el mes de abril usted tuvo la bendición de compartirle a alguien del Señor. ¿Sabe qué? Es mayo, es el primer miércoles de mayo, y bueno, no es casualidad que hayamos llegado aquí, pero en estos días se va a celebrar el Día de las Madres y hay muchas mamás nuevas, mamás que o todavía están embarazadas. Bueno, necesitan saber del Señor, necesitan escuchar que Cristo Jesús es el que da la solución a todos sus temores que hay, a todos los inciertos de la vida como padres. En Cristo Jesús es el que da la solución. Pero para eso usted, hermana cristiana y hermano cristiano, necesitamos compartir del Señor. Porque es cierto, sabemos que la Biblia es buena, sabemos que en la Biblia está la vida eterna, sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero saben que muchas veces no lo compartimos. Y dice Romanos 10, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es precioso y eso así es. Sin embargo, sigue el texto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Está el apóstol Pablo enfrentando. Bueno, ¿y por qué no lo hacen? Si todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, ¿por qué no lo predican? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Piensen sus vecinos, ¿ya oyeron del Señor? ¿Ya les dijimos del Señor? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La verdad es que Jesús ya nos envió desde Mateo 28 en la Gran Comisión. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El mensaje de Dios debemos de apropiarnos. Debemos de decir, Señor, yo me lo como, yo lo hago mío, Señor, para que esté en mi vientre y en mi corazón y pueda yo vivirlo y compartirlo. Quizá esto haga referencia a que Juan y aún para el pueblo de Dios es dulce y grato, repito, el conocer la palabra del Señor. Está hablando acerca de la revelación, así es que conocer el futuro glorioso que aguarda a los creyentes. Pero a quienes rechacen a Jesucristo, el futuro será terriblemente mortal. El futuro será de condenación y es amargo. El futuro apocalíptico es terrible para la gente que rechaza al Señor. Los planes de Dios siempre son benditos, sí, aunque pueden ser de amargura para el incrédulo. Pero siempre es de bendición si decidimos obedecer al Señor y seguirlo con fe. ¿Cuál fue la reacción del apóstol? Así como había dicho lo que sucedería en su vientre, en su lengua era dulce como la miel. Y podemos interpretarlo de muchas maneras. Sí es cierto, para Juan la palabra de Dios fue dulce a su paladar debido a que contiene la revelación del Apocalipsis, de la gracia divina también cuando él se le inspira el Evangelio de Juan, las cartas. Bueno, junto con muchas y preciosas promesas que pertenecen a los creyentes, es dulce, por supuesto. ¿A poco no ha encontrado en días de zozobra, de angustia, no ha encontrado en la palabra del Señor usted descanso y sabor a nuestras vidas para encontrar que en el Señor hay dulzura?
Como tal, contrasta con las circunstancias del apóstol que padecía también en Patmos, en la isla de Patmos. Esto de la palabra del Señor era dulce, pero para él, pues, Patmos no era algo agradable, por supuesto, era una cárcel ahí donde eran exiliados la gente hasta que murieran normalmente. Bueno, sin embargo, el apóstol Juan no muere en Patmos. Bueno, pero él estaba ahí en esa prisión, en esa isla, por causa del evangelio. Quizá eso también se refiere a esa amargura que estaba pasando como tal. Sin embargo, el Señor no le desamparó. Salmo 19, 9 y 10 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Si usted quiere encontrar un verdadero tesoro, la Biblia es el tesoro de nuestras vidas. Él es. El Señor se tomó su tiempo para inspirarlo para nosotros, para que aprendamos a confiar en el Señor. Bien, los juicios de Jehová son justos, deseables son más que el oro y dulces más que la miel. Gracias a Dios, así es la palabra del Señor. Salmo 119, 113, 104. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. A Dios. Esta era una persona que amaba al Señor. Mucha gente cree que el escritor de Salmo 119 fue Esdras, por la forma en la que escribe, y Esdras era así. Bueno, para la persona que ama al Señor, para la persona que ha visto que el pecado lo lleva a la desgracia, o sea, todos, que hemos visto cómo hay sufrimiento y deudas, no solamente materiales, sino emocionales, y también, sobre todo, espiritual, bueno, nos damos cuenta que la palabra de Dios en verdad es dulce. Es fácil encontrar amargura por todos lados, ¿sí? Es más, podemos ver las noticias, comprar un periódico y ver cómo se destroza. Vemos cómo vienen olas de pandemias nuevas, y de repente escuchamos cómo en el Distrito Federal hay una plaga para unas palmeras, y que esas plagas pues puede pasar a otro árbol, y está viendo cómo se secaban algunos árboles. Y bueno, los incendios por otro lado, la falta de agua, y podemos sacar una lista tremenda para terminar en miedo, en destrucción. Sin embargo, la palabra de Dios es dulce, es justamente lo que necesitamos. No alcoholismo, sino algo que nos haga dulce. La miel no solamente es dulce, sino que fortalece, da vigor al hombre y a la mujer. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Dice Proverbios 16:24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Esa es la palabra de Dios. Los dichos suaves, los dichos amables, la forma de poderle decir a alguien: amigo, creo que estás equivocado, pero por esta razón, y sin embargo, por ayuda de Dios podemos levantarnos, hermano, y aquí estoy para ayudarte, para orar por ti, para no dejarte solo, para no solamente señalar tu error, sino para poderlo ser de bendición. Se ha dicho que cuando un niño judío anteriormente aprendía el alfabeto, las letras eran escritas en tablillas de una mezcla de harina y de miel, así eran ellas. Y se le decía al niño cómo se llamaba la letra, por ejemplo, Aleph, y cómo se pronunciaba, ¿no? Y cuando el maestro quería comprobar si lo habían aprendido, les decía a los niños, les preguntaba, y el niño que contestara correctamente, se le permitía comer la letra, o probarla, comerla, y así sabía miel en su boca. Así podemos decir: cuán dulces son mi paladar tus palabras. Quizás se haga referencia a esa anécdota del antiguo, del antiguo, no lo dice el Antiguo Testamento, pero unas tradiciones de los judíos que tenían de niño. Bien puede referirse a ese pasaje, esta anécdota. En su vientre, en su boca era dulce del apóstol Juan, pero en su vientre, dice ahí, era amargo. Y bueno, podemos interpretarlo de muchas maneras, sin embargo no hay una línea que diga la Biblia, pero dice: aunque la Biblia de Dios es dulce a los creyentes, gracias a Dios lo es, será amarga para los incrédulos cuando haga caer el juicio divino sobre ellos. Terrible de ser para la gente que está en el infierno en ese momento, y que conociendo Biblia rechazó del Señor, viviendo al lado de un templo cristiano, escuchando tantos sermones, tantas alabanzas, tantas invitaciones. Seguramente fue un par de cultos, de convivios, pero no le interesó más decir: tan cerca que estuve. Qué remordimiento tan grande. Y él se preguntará: ¿y mi familia será que ya aceptó al Señor? Como el rico de la historia del rico y Lázaro. Así es que cuando escuchamos de la victoria de Jesús, para el cristiano es dulce, pero cuando vemos que muchas personas morirán voluntariamente sin Él porque rechazan al Señor, esto nos amarga. Son nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros familiares, nuestros rechazan del Señor. Es difícil poder saber lo que les va a suceder,
y que no les interesa. Les hablas del Señor y en angustia claman al Señor y Dios contesta porque Dios es misericordioso. Pasando eso simplemente muchas veces se olvidan. No sean así, por favor. La mayoría de lo que nos está viendo, o no sé, a mi familia, mis amigos, mis compañeros de Facebook, de la escuela, les digo que mi objetivo es hablar de Jesucristo porque Él quiere endulzar sus vidas. Nos destrozamos siguiendo personas a las que no les importamos. Buscamos ser como los demás, hacernos de un criterio de gente a la cual se ha destruido ya solos y cada vez se queda más solos. Y ahí queremos estar porque nos gusta la manera de pensar de ellos, pero es una forma destructiva, una forma alejada del amor, una forma alejada del servicio, en el cual está la verdadera satisfacción, en una forma alejada de Dios. Por otro lado, déjeme hacer una pregunta entre nosotros, cristianos. Si la Biblia dice no seas vengativo y somos personas mansas y pacificadoras y humildes, pues no hay problema, ¿no? La palabra de Dios nos es dulce, decimos amén, gracias a Dios. Dios dice que la venganza es de Él. Bueno, pero si la Biblia dice, mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas, porque eso dice la Biblia en Mateo 6:15. Si la Biblia lo dice, y somos personas que nos gusta discutir para defender nuestras opiniones con todos, o no podemos olvidar las heridas que nos han hecho. ¿Cómo podemos leer ese texto y capaz nos causa amargura? ¿Por qué? Entonces la palabra de Dios es amarga. Entonces, ¿quién está mal? Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, porque dice 1 de Juan 5:3. Pues este es el mandamiento, es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Para el apóstol Juan no era gravoso, para los apóstoles no era gravoso. Para los hombres que aman al Señor no es gravoso. Para las mujeres que se deleitan en las cosas del Señor no es gravoso seguir a Dios. ¿Y para los demás? ¿Cuáles mandamientos? Según este pasaje, que guardemos sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Bueno, los que hablan acerca del amor al prójimo y de Dios. O sea, todos, ¿no? Sí. Dice 1 de Juan, el versículo anterior, versículo 2, 1 de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Los hijos de Dios y a Dios. Todos los mandamientos, bien. Si alguna vez llegamos a tener problemas con alguna conducta de la Biblia, porque señale nuestro error, el que sea, es por nuestro bien. Gracias, Señor, porque cuando estabas inspirando a ese hombre para escribir la Biblia, quizás hace miles de años, quizás hace 3000 años, si fuera Moisés, no sé, estabas pensando en mí. Gracias, Señor. Gracias. Y cuando honramos a Dios y no a nuestra carne, aun cuando nadie nos ve, y honramos a Dios y decimos, Señor, por ti no voy a hacer esto. Tengo todo para errar, a pecar, pero por ti, Señor, porque tú sí me ves y yo te amo, no lo voy a hacer. Dios honra a los que le honran. Lo ha comprobado, ¿verdad que sí? Dígame, escriba y amén, por favor. Algunos contrastes entre la miel y la amargura, por ejemplo. Deuteronomio 32 dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca de los extranjeros. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, que habían visto cómo ellos habían sido testigos de cómo el Señor había sido el sustento de las vidas de ellos, se había liberado durante el éxodo, los había provisto durante todos los 40 años, y de la roca el Señor les había dado agua. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Para ellos, su pecado, su lujuria, entendemos en Génesis 19:5 que principalmente el principal pecado de Sodoma era el homosexualismo, sí, que quizás desde ahí viene esa palabra. Bueno, los llevó a la destrucción. Dios se encargó personalmente de acabarlos enseguida. Así como Sodoma y Gomorra tenían y comían frutos amargos y venenosos por sus pecados, no estoy hablando de un fruto que fuera así de una planta, sino de sus frutos, de sus obras. Así toda persona que es necia y blasfemia, que no decide arrepentirse, tiene amargura. Tiene amargura. Por más religión que tenga, tiene amargura. Juan, los apóstoles y cada cristiano que comparte el evangelio experimenta la diferencia de la miel a la persona que escucha y es un ingrato, y la amargura entre la reacción del que es
es incrédulo y que rechaza del Señor, es amargo. Como tú quieres ofrecerles lo mejor y dice, no me interesa, o te atacan. ¿Sí? Y eso es decir, aquí en nuestra región, en donde no somos perseguidos por el cristianismo, Dios bendiga a la iglesia que está siendo perseguida en este momento y la guarde. La iglesia de la Odisea se creía fiel a Dios, creían que era pura miel, tenían, pues entendemos, muchas buenas obras, pero por fuera, porque para el Señor era tibia a los ojos del Señor, y entonces, pues es a los ojos de Dios que nos debe de importar lo que nosotros somos, porque el Señor ve nuestras vidas, dice el versículo Apocalipsis 3:17. ¿Por qué tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido, la Odisea, y no tengo necesidad de ninguna cosa? Se sentía rico, y no conoces que tú eres cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así lo veía Jesús a la Odisea. Así es que por muy rico que sea, es amargo al Señor. Tremendo, ¿no creen? Así es. El martirio de muchos de los creyentes es amargo. Sí, claro. Desde el Antiguo Testamento, así como ellos sufrían, muchos de ellos por servir al Señor. Sí. En los cristianos, que es a partir del ministerio de Cristo, que se llama cristianos, no antes de Cristo, porque no. Sin embargo, el pueblo del Señor se ha sufrido así. Es amargo, claro, no es fácil. Sí, hay cada historia tan terrible, en la misma Biblia también, de cómo el pueblo del Señor sufría por causa del amor al Señor. Pero en especial en los últimos tiempos, la justicia de Dios será miel para su pueblo. Será miel. El Señor escuchará y pondrá las cosas en su lugar. La victoria de Jesucristo y su retribución amarga para el incrédulo es así, pero no dejará de ser dulces realidades para el creyente. El Señor establecerá su juicio. Para Juan es dulce el sabor del librito, el rollo que se está comiendo. No había libros cuando escribe el apóstol Juan, eran pergaminos. Su sabor era dulce por el infinito privilegio de conocer las verdades que el Señor quería darles. Se las dio al apóstol Juan. ¡Qué privilegio! Pero al mismo tiempo era amargo tener que anunciar el tiempo de terror a una generación que no le importaba del Señor. Aunque su final fuera la victoria, ante los ojos de Dios y a su pueblo, es una manada pequeña. La mayoría de la gente no le interesa Dios. Le interesa solamente como un salvavidas, no sé, alguien así, alguien que les pueda servir solamente, pero no les interesa Dios. La pregunta es de usted. Que haya en nuestro corazón fe. Que haya el Señor en nuestro corazón fe. Hagamos una pausa y ahorita continuamos con nuestro tema de Apocalipsis y de el librito que era miel en la boca del apóstol Juan y amargo en su vientre. No se vaya, por favor. Dios lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, donde el sacerdote
Gloria a Dios, gracias por seguir con nosotros. Vuelvo a leer Apocalipsis 10, 9 y 10. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito. El ángel le da el librito al apóstol. Y él me dijo, toma y trágalo. Y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y era dulce en mi boca como la miel. Y cuando lo hube devorado fue amargo en mi vientre, tal y como lo había dicho el ángel. Gracias a Dios. Bien. Hay otro profeta que habla acerca de, es Jeremías capítulo 15, que habla acerca de que también se le da la palabra del Señor y que se la coma, dice ahí, de una manera simbólica, de una manera, una visión así, el Señor se le presenta al profeta. Y bueno, dice así Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová de los ejércitos, gloria a Dios. Jeremías, el profeta del llanto, así se le conoce, el profeta del llanto, también escribió Lamentaciones, compara el comer la palabra del Señor, el apropiársela para él, con el gozo y alegría de su corazón. Gloria a Dios. Solo Dios le dio al profeta ese sabor dulce de miel cuando el pueblo le daba hiel de amargura. Solamente encontró gozo en la palabra de Dios. Jeremías fue el único lugar en donde encontró. No crean que era porque Jeremías era una persona triste, una persona que no amara, que no quisiera, que fuera negativo para todo. No era una persona que amara a Dios, pero la gente rechazaba al Señor. La gente cada vez se sumía más y más en su pecado. Y él decía, en destrucción viene sobre el pueblo de Dios, arrepiéntanse. Y la gente no quería arrepentirse. Sin embargo, él encontró gozo en la palabra de Dios. Es que solo el gozo del Señor es firme. Si alguna vez todo se pone en contra de usted, sepa, el gozo del Señor, de la palabra de Dios, vivirla, perdura ese gozo. Acompaña, porque es Dios mismo el que te da ese gozo. No hay nada de qué avergonzarse cuando honramos a Dios. Versículo 17 de Jeremías 15. No me senté en compañía de burladores por cuanto Dios me había hecho esta bendición de comer el libro. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. La palabra de Dios, si ella es nuestro gozo, evitemos dos cosas, dice aquí el versículo. La compañía de los burladores. La compañía de los burladores. ¿Con quiénes nos sentamos a convivir después de una semana difícil? ¿Con nuestra familia? ¿En serio? ¿Con el pueblo de Dios? ¿Será que nos damos una escapada? Muchos han quedado ahí en esa escapada, pero bueno, ¿será que cuando invitamos gente a nuestras casas, los dejamos hablar irrespetuosamente de nuestro Dios en nuestra mesa? ¿Será de los burladores? Y el segundo punto que hay que evitar, del engreimiento. Cuando nuestro trabajo es reconocido por el jefe, pregunto. Cuando nuestras calificaciones son elogiadas por el maestro. Cuando nuestras palabras edifican a alguien y lo ayudan, lo alientan. ¿Nos gusta darle la gloria a Dios enseguida? ¿O será que solamente lo pensamos? Y nos gusta que nos elogien. ¿Será que somos así? ¿Será que cuando alguien habla de lo bueno que le va en la vida y estrena, no sé, lo que sea, a nosotros nos gusta hablar de lo que nosotros poseemos y de que según nosotros es mejor y porque somos así? ¿Será que somos así? Cuidado. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, Mateo 11:29, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús nos da su ejemplo de humildad. Para mucha gente la humildad es una palabra despreciable. Jesús era manso y humilde de corazón. Sigue ahí Jeremías, versículos 18 y 19. Jeremías 15. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Bien, si amamos al Señor, si la palabra de Dios nos es dulce, si adaptamos nuestra vida a lo que Dios dice, entonces seremos nosotros bendecidos grandemente. Pero si nos adaptamos a las costumbres pecaminosas, sucias y destructivas del mal, y queremos usar todavía eso para alcanzar al pecador, estamos haciendo las cosas mal.
No. Tenemos nosotros que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que convertirnos, tenemos que dejar el pecado, tenemos que convertirnos al Señor, no convertirnos a ellos para acercarnos. Mucha gente hace de sus iglesias y de sus transiciones y para su crecimiento, como le llaman ahora, adaptarse a la cultura, adaptarse a las formas, adaptarse a las modas, adaptarse a las nuevas religiones, adaptarse a todo lo que sea para intentar así atraer a la música, para intentar así atraer a las personas, pero el evangelio es atrayente, Jesucristo es atrayente, tenemos que predicar a Cristo y convertirnos a Él. No se trata de que vengan a la iglesia para que se sientan bien la gente, debemos darnos cuenta que nuestro pecado nos está alejando del Señor, nos está destruyendo, nos está condenando. Lo sabemos bien, pero a veces por la manera de pensar que tenemos, apagamos ese break, lo apagamos, simplemente no lo queremos escuchar. Ese interruptor lo apagamos para que no, el de la moral, el de el amor hacia uno mismo, simplemente no existe. Simplemente decimos, yo puedo. Quizá mañana pague las consecuencias, mi hígado por mi alcoholismo, pero yo puedo. Mañana mis pulmones van a pagar después de tanto fumar muchas cosas, no sé. Pero mañana será hoy, no. Cuidado. Dios quiere que tengamos de bendición y seamos de bendición a nuestra familia. Si tiene hijos, sobre todo a ellos. Yo creo que nos interesa la vida de ellos. Bueno, así es que no adaptemos el mensaje de Dios a la cultura del mundo. Adaptémonos nosotros a lo que dice el Señor, con respeto y reverencia, con cánticos, dice Colosenses 3, con cánticos, himnos espirituales, alabanzas espirituales al Señor. 21 de Jeremías. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no, gloria a Dios, que precioso esto, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Gloria a Dios. El pueblo de Dios siempre tiene oposición, sí. La obra de Dios siempre tiene oposición, sí. A veces es fuego amigo, sí. A veces es de gente que no le interesa a Dios. Normalmente la gente que no le interesa a Dios, que dice Dios no existe, a veces ni se meten con, no, en paz. Pero son las otras religiones, los problemas entre hermanos, los problemas de otras iglesias, los problemas así, que son los que nos vienen a dañar. Sin embargo, nuestro gozo debe estar en el Señor. Debemos de edificar. No seamos egoístas diciendo, bueno, si yo estoy bien, los demás no me importa. No podemos ser así. Tenemos nosotros que proveer ese refugio, porque el Señor es nuestro, dice, muro fortificado de bronce. El bronce es muy pesado, penetrar el bronce es muy pesado. En aquel entonces, con las armas que había, pues era mucho más difícil. Sí, hoy también. No sé si, no sé en cuanto a física y química. Bueno, pelearán contra ti, pero no te vencerán, dice ahí. El mensaje se publicará. Hasta el día de hoy tenemos este libro de Jeremías, gracias a las Lamentaciones, para nosotros. Porque si alguna vez tú eres un siervo del Señor y has luchado y has sufrido y has llorado y ves cómo aparentemente no hay respuesta de los hombres hacia Dios, bueno, Jeremías era así. Voy a volver a leer Jeremías. Okay, gracias a Dios. Y aprendemos del Señor porque Dios es el que defiende a su pueblo y Dios, dice Isaías, hace su palabra no vuelve vacía, sino que hace lo que Él quiere. Eso es lo que hace el Señor. El Señor toca los corazones que están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. En Apocalipsis, para que el librito simbolice la palabra de Dios y la revelación divina en general, simbolicen a la miel, es porque Juan, para él en su corazón era miel, para las demás personas era amargura. Y a Juan se le encomienda que enseñe con fidelidad lo que se le está diciendo al apóstol. ¿Qué tuvo que hacer Juan con este mensaje singular? Ya que lo había tenido él en su vientre. Bueno, lo que tiene que hacer es profetizar y hablar de nuevo a todo el mundo que Jesucristo es el Mesías, porque para eso nos dejó el Apocalipsis. Casi estamos llegando a la mitad de Apocalipsis. Apocalipsis tiene 22 capítulos. Y dice así, versículo 11, último versículo del capítulo 10. Y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Es necesario que otra vez profetices. Bueno, el apóstol Juan, entendemos, él recibe la revelación, la profecía de lo que va a suceder. Pero cuando nosotros compartimos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, como antorcha a la cual nos aferramos sin ningún temor, entonces estamos compartiendo la profecía, estamos profetizando. No es que estemos inventando una nueva profecía, no es que nos estemos diciendo que nos llegue una nueva revelación, no, estamos compartiendo lo que ya está escrito. Es necesario que otra vez profetices. Es necesario que de nuevo le digas a ese amigo tuyo que está sufriendo, que hace años quizá no quiso nada del Señor, que le volvamos a decir, amigo,
Veo que ahora está sufriendo de manera diferente. Cristo es la solución. Lo es para mí. Y por eso te invito a seguirlo. ¿Me permites hacer una oración por ti? A lo mejor, y dice que sí. Es así que estas noticias para el mundo del Señor ya no serán presentadas como cosas buenas cuando sea el Apocalipsis, no, sino como terribles, nuevas. Será así terrible lo que está pasando. ¿Desde cuándo la gente va a buscar cuando suceda el rapto y empiece la gran tribulación, empiecen los juicios y lleguemos hasta aquí, en este interludio entre la sexta y la séptima trompeta, y la gente busque la palabra del Señor y no va a haber? La bestia lo va a bloquear de todas las redes sociales, va a bloquear las aplicaciones de ellos, va a haber seguramente quema de Biblias por todos lados en el mundo, para que la gente no escuche del Señor cuando la bestia se desenmascare. Probablemente los primeros 3 años y medio, porque la tribulación dura 7 años, según Daniel, será para convencer y para mostrarse amable, pero ya después que tenga el dominio de todo, económico, político y militar, entonces será una persecución salvaje. Sí. Ya hay persecución salvaje hoy en muchos lugares, especialmente en los países musulmanes radicales. Es así contra el cristianismo. Es necesario, le dice la voz, le dice al apóstol Juan. Esta palabra es una palabra griega que es obligatorio, es conveniente, necesario, urge, es preciso. Habla de atar y de encadenar a una persona para aferrarla así a un compromiso leal. No de esclavitud, sino de leal. La palabra es dei en griego. A Jesucristo era necesario padecer la muerte para redimirnos, si era lo que quería. Dice Lucas 9, 20 y 22. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por el Sanedrín, por los príncipes de los sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Es necesario que padezca muchas cosas, sí. ¿Era necesario que Jesucristo muriera por nosotros para darnos vida eterna? Sí, era necesario. Cada vez el hombre se alejaba más del Señor, cada vez la ley la tomaba como un ritual. Los mismos sacerdotes fueron los que mataron a Jesús. Para Pablo le era necesario padecer por el Evangelio. Sí, eso le dice el Señor en Hechos capítulo 9. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, a un hombre llamado Ananías, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. El instrumento iba a ser el apóstol Pablo. Le dice Ananías esto para que vaya y le hable al apóstol Pablo. En presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El apóstol Pablo, hasta antes de este capítulo, hasta el inicio de este capítulo 9 de Hechos, perseguía a la iglesia con amenazas y muerte. Quizá llevó a cristianos a la muerte, quizá él mató a otros, quizá él consentía cuando el diácono Esteban fue apedreado, él consentía en esa muerte. Pero ahora estaba en el otro lado, con Cristo Jesús. Y ahora era necesario que padeciera por su nombre. Y bueno, si usted conoce, el apóstol Pablo fue llevado a Roma ante Nerón. Y bueno, ahí fue decapitado por el Evangelio. Y ahí y en su encarcelamiento nos escribe epístolas de aliento. ¡Qué fe! Gloria a Dios. Y dice él, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. Bueno, lo que sea que padezcamos por el Señor es necesario. Señor, gracias, porque me permites padecer por tu nombre. Como cuando estaban ahí también encerrados los siervos del Señor y alababan a Dios en la cárcel. Gloria a Dios. Para agradar a Dios es necesaria la fe, sí dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que si en verdad queremos buscar a Dios, no sea por un interés material, no sea solo para que nos ayude en ese problema, no sea porque pues ahí va mi novia y voy a ir, no sea porque queremos trabajo y bueno, ahí va alguien que me quiere dar trabajo. No. Si buscamos a Dios, debemos de creer que Él existe, que nada es imposible para el Señor. Tenemos que agradar a Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es necesaria para la salvación. Sí.
Hoy en la gracia también Dios nos manda a anunciar las virtudes del Señor, de Cristo. Durante la gran tribulación se anunciará el juicio inminente de Cristo. Sí, los 144.000 estarán compartiendo. El ángel, como estudiamos, un ángel también estará pregonando acerca del arrepentimiento de que Cristo viene, pues los cristianos que estén huyendo, la gente que rechace a la bestia, que se quede durante la gran tribulación y se arrepiente y diga, Señor, yo quiero seguirte. Los cristianos que digan así y se hayan quedado durante la gran tribulación, muchos van a dar su vida por el Señor. Sí, gracias a Dios. El Señor los guarde. Si usted está viendo este video y está pasando exactamente eso, mantenga la fe. Mantenga la fe. Jesucristo dijo, huyan. Mateo 24, huyan. Pero manteniendo la fe, huyamos hacia el Señor y que el Señor esté con ustedes. Nos veremos en el cielo. Yo creo, tengo la fe segura de que en Cristo Jesús está la vida eterna. Entonces le pido que por favor nos aferremos al Señor. Bien, por eso tengo esa seguridad, gracias a Dios, pero si usted lo está viviendo así, le digo, aférrese al Señor. La muerte no es el final. En Cristo Jesús es el inicio de la vida eterna. Aún no hemos llegado a la mitad del Apocalipsis y no hemos visto lo peor de los sufrimientos de la historia de la humanidad, aunque ya han muerto millones, miles de millones de personas durante el Apocalipsis. Ya lo hemos leído durante 2 juicios, lo leímos. Su contraste será el milenio de paz, lo cual será dulce. La pregunta es, ¿qué le han parecido estos estudios? ¿Le han sido de bendición para usted y su familia? Antes de concluir, debo darle una advertencia. El tema de hoy. Debemos evitar el error que tienen muchos cristianos. Es triste ver cómo muchos cristianos están más interesados en estudiar más del anticristo que de Cristo. ¿Por qué? Buscan los textos del anticristo, les gusta ver violencia, les gusta ver de los juicios y no les interesa estudiar del Evangelio. Hay cristianos que, recuerdo a una hermana que le gustaba hablar y comprar libros de Hitler. Y uno le decía, hermana, mira, te comparto este libro cristiano. No, hermana, y si hablamos del Señor y leemos la Biblia semanalmente, ¿qué te parece? No. Bueno, ¿dónde estás ahora? Bueno, tremendo, ¿no? No es en la búsqueda de la oscuridad cuando más apreciamos la luz, aunque sea en una vela. No es en ese lugar de oscuro, no. Es en la búsqueda del amanecer en Cristo Jesús cuando más apreciamos la luz de Dios, que es la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es que no busquemos la oscuridad para apreciar la luz, busquemos en el Evangelio, en la luz del Evangelio de Jesucristo, la verdadera bendición. No estemos más interesados en el anticristo que en Cristo. Sí, estudiémoslo, porque es la Biblia, pero pensemos en Cristo Jesús. La intención de Dios al exponer y darnos la palabra de Dios es alentar, consolar a su pueblo, aún en medio de la furia apocalíptica, y recordarles que Él sigue siendo el soberano, que no olvida a su pueblo. De hecho, las plagas que envía el Señor, las trompetas, las copas y los sellos, no afectarán principalmente al pueblo del Señor directamente, sobre todo a los demonios, no afectará porque Dios así hace una distinción en su pueblo. Al que le cree, primero tenemos que creer en el Señor y eso es voluntario, y si queremos, entonces el Señor bendice o no bendice, perdona o castiga. ¿Sí? Así es que Él es el soberano, no olvida a su pueblo y al final siempre sale vencedor el Señor, siempre, y su pueblo que le honra también. Apocalipsis 10:11, repito, me dice, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. Es necesario, sí. Si usted tiene la bendición de estar ante algún político importante o algún político de alguna ranchería, de algún lugar pequeño, no lo sé, es necesario que compartamos del Señor. Este año en nuestro país es año de elecciones y es necesario que en verdad se aferren a Cristo, no por trámites políticos, sino para que nos vaya bien a México. Bien, dice Proverbios 27:7, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento, todo lo amargo es dulce. Sí, así es. Cuando estamos saciados, la verdad, te ofrecen un postre y ya no quieres, no, porque pues estás saciado. Pero cuando tienes hambre, haces una tortilla dura, un pan duro, pues es dulce. Yo no he llegado a esa situación. Gracias a Dios, espero no llegar, el Señor nos guarde. Pero mucha gente pasa hambre.
Y no por falta económica, sino por estrechez económica, sino por problemas en su comunidad, en su localidad. Tremendo, qué delicado. Así es que cuando ponemos nuestro corazón en las manos del Señor y la aplicamos y nos esforzamos en Él, la palabra del Señor es miel. No esperemos a que nos vengan las tribulaciones para decir, oh, qué bella es la palabra de Dios, qué confortable es. ¿No? Mucha gente en la abundancia se olvida de Dios, no quiere saber nada de Dios. Cristianos no se congregan, no se conectan, se aíslan. Cuando les pasa un problema, sí quieren que todos lo atendamos. Y bueno, para eso estamos, es cierto. Pero como congregación debemos de ayudarnos mutuamente. También hay hermanos que necesitan y tú los puedes ayudar. ¿Y por qué no estuviste ahí? Bueno, Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Hay de los que a lo bueno, las cosas de Dios, el temor a Dios, el amor a la familia, el respeto en el hogar, el trabajar honestamente, sin corrupción, el no sobornar a los maestros, eso que es bueno, le llama malo. Y a lo bueno le llaman malo. A lo malo le llaman bueno. Tremendo. ¿Y dónde está nuestro gozo? ¿Dónde se deleita nuestro paladar y nuestro corazón? ¿Dónde apreciamos y disfrutamos vivir? Sabemos dónde estamos plenos. Y cuando buscamos al Señor, ya sea en nuestra casa, en la quietud de nuestra casa antes de que salga el sol, en la quietud de un santuario para buscar al Señor y dedicarnos solamente durante esa hora o 2 horas para buscar al Señor. Gracias a Dios por ese lugar tan precioso. Agape tiene uno, le invitamos a que nos acompañe. En ese lugar tan precioso es dulce y es para confortarnos y fortalecernos para el campo de batalla que viene enseguida, para el día que enfrentamos, para los problemas que vienen al salir del santuario, para fortalecernos y saber que no estamos solos, que no estamos luchando solos, que Cristo Jesús nos ha dado una familia para hacernos de bendición, una familia espiritual y luchar por ellos. Que nuestra luz, que es Cristo Jesús, no la pongamos debajo de un cajón, ahí escondida, que se apague, que no se vea. Nuestro gozo es Él. Tribulaciones vamos a tener siempre, sí. Angustia, dolor, traiciones, heridas, sí. Pero ahí está Cristo Jesús y Él es nuestro gozo. No estén tristes, le dijo el Señor a Nehemías. Dijo Nehemías a su pueblo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así es que gózate, hermano. Pídele perdón al Señor si es necesario. Y Él te levantará y Él te restaurará. Termino con este texto, porque como cristianos este es nuestro objetivo. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Ahí es donde estábamos, sí, a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, sí, pues éramos extranjeros, sí, no éramos judíos. También antes pues no teníamos a Cristo. Pero que ahora sois pueblo de Dios, alabados el Señor, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Compartamos para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si tu bendición fue que el Señor te diera un milagro de sanidad, compártelo. Si tu bendición fue que el Señor restaurara tu hogar, compártelo. Si tu bendición fue que el Señor perdonara tu vida y te ayudara a levantarte, te acompañara durante todo ese trayecto, compártelo. Si tu bendición fue que el Señor te librara de los vicios y de alguna cadena de desgracias y de muerte, compártelo, háblalo. Hay gente que está sufriendo igual, que sufría igual que tú, y tú lo entiendes. Y necesitas del Señor. Hazte un tiempo, hagámonos un tiempo para compartir del Señor. Así es como terminamos Apocalipsis 10. Y si Dios permite, antes de pasar a Apocalipsis 11, quisiera hablar la próxima semana, si el Señor nos da vida, de el Anticristo. Espero nos pueda acompañar y en el nombre del Señor nos refugiamos. Dios lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está.
¿Dónde es su emergencia? Acompáñenos en la siguiente oración. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos tu nombre y queremos agradecerte que le revelaste tu palabra a tus hombres, Señor, santos en la Biblia, especialmente hoy al apóstol Juan, Señor, por esta bendición, Señor, del Apocalipsis. Fueron estos versículos, amado Padre, y nos ayudas a recordar grandes bendiciones, Señor. Que la palabra siempre que es dulce, Señor, siempre es dulce tu palabra, que nosotros podamos verla así, saborearla así, que podamos nosotros tener una mente, Señor, sensata, por amor a la vida, por amor a nuestro propio cuerpo, por amor, Señor, a nosotros, a nuestros prójimos, Señor, y ver que tu palabra es dulce. A nunca, Señor, llamar a tu palabra aburrida, que no nos importe, que omitamos textos, Señor, solamente para nuestra conveniencia, que no seamos así, que podamos compartirla, Señor, porque la palabra tuya es dulce, no es amarga. Ayúdanos, amado Padre, a recordar lo que dijo, lo que se le dice aquí al apóstol. Es necesario que otra vez prediquemos, profeticemos. Señor, es necesario. Señor, las circunstancias de la gente cambian semana a semana, pero tú, Señor, sigues siendo fiel. Quizá hoy nos rechacen, Señor. Quizá hace un mes dijeron, no me interesa el Señor, y hoy están sufriendo, Señor. Muéstranos, por favor, a quién hablarle. Abre nuestro campo de visión, Señor, para que podamos estar atentos a las necesidades de las personas cuando tienen un cambio en sus vidas, Señor, y sepan ellos que tú eres la solución que afirmará sus pies, sus corazones, Señor, su vida para siempre. Guíanos, por favor, Señor, a compartir de ti. Y si algún hermano o hermana está en dudas, se ha alejado, poco a poco, Señor, se está enfriando. Señor, bendícelo. Tú sabes quién es. Tú sí estás ahí, Señor. Aliéntalo. Quita todo aquel pensamiento, Señor, destructivo que lo aleje de ti. Ayúdalo, por favor, a volver al redil, Señor. Él es tan importante, Señor, como aquella oveja perdida, Señor. Señor, tú vas por ella y tú te ocupas de ella para regresarla al redil donde están las otras 99. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿están listos? Últimamente, los programas anteriores ya queremos hacer también estas 5 preguntas. Si quiere que sigamos con estas preguntas, por favor, escríbanoslo, con mucho gusto continuaremos para recordar. Bien, primera pregunta de lo que estudiamos el día de hoy, de los versículos que estudiamos el día de hoy. Bien,
Dice versículo 8, cierra su Biblia, Apocalipsis 18. Yo confío que está cerrando la Biblia. En serio, En serio. La voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y me decía, ve y toma algo que estaba ahí. Le da algo de la mano del ángel, así lo recibe el apóstol Juan. ¿Qué le da? ¿Tiene? Muy bien. Segunda pregunta. Cuando le da esto el ángel y se lo come, dice ahí, tiene dos sabores. En su boca era qué y en su vientre era qué. Estaba muy fácil. Yo creo que sí. En su boca qué sabor tenía y en su vientre qué sabor tenía. Bueno, esta siguiente pregunta es un texto que leímos y si usted conoce este versículo, ayúdame a completar. Tercera pregunta. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos. Deseables son más que ¿qué? Y más que mucho ¿qué? Afinado. Y dulces más que ¿qué? Y que la que destila del ¿qué? Sí. Bueno, hay una palabra ahí que se repite en esta pregunta número 3. Salmo 19, 9 y 10. ¿La tenemos? Bien, escríbela ahí, por favor. Póngale pausa si quiere y ahorita la contesta. Bien. Siguiente pregunta. Dice 1 de Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son qué. Obviamente el pueblo del Señor, el pueblo que ama a Dios. ¿No son qué? ¿Será que después tengamos que poner A, B, C, D, algunas respuestas? Yo creo que no. ¿Qué? Sus mandamientos no son qué a las personas que aman a Dios. Y finalmente, en este versículo último del capítulo 10, versículo 11 dice, Él me dice, necesario es que otra vez que a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. ¿Qué es necesario que volvamos a hacer? ¿Qué es necesario? Y tenemos que hacerlo. Bien, gracias. Así que vamos a poner las respuestas, hermano José Luis. Y compare sus respuestas, por favor. Y cualquier duda, pues lo aclaramos. Ok, gracias a Dios. Los domingos, el primer día de la semana, porque así dice la Biblia, que fue el día que resucitó Jesús, el primer día de la semana, domingo, a las 6 de la tarde, lo invitamos, por favor, a que nos pueda acompañar a nuestros cultos semanales, gracias a Dios, a las 6 de la tarde. También empezamos asistiendo de una manera controlada por lo de la pandemia, a Agape, Yami 1002. Si no puede, acompáñenos de manera virtual. Queremos invitarlo también los miércoles. Hoy estamos estudiando Apocalipsis. Solamente los miércoles hemos dedicado a Apocalipsis porque Cristo viene. Gracias a Dios, es innegable. Los jueves tenemos a las 7 de la tarde. Tenemos la bendición para usted, para su familia, para que nos pueda acompañar. Gracias a Dios, lo invitamos a las 7 de la tarde a que nos pueda acompañar presencialmente en nuestro templo o virtualmente. Los domingos a las 7 de la mañana tenemos al Amigo del Altísimo, que es en el radio FM 101.7. Gracias a Dios es al Amigo del Altísimo, a las 7 de la mañana. Y en el periódico, igualmente los sábados, Aguas de Reposo, en la sección de sociales del diario del Istmo, de aquí de Coatzacoalcos, es para usted. Gracias a Dios, esos ministerios. Agape ha tenido el compromiso durante 40 años de edificar cada persona con la sana doctrina y queremos compartirle eso. Nuestra iglesia es evangélica y tomamos solamente la Biblia como palabra de Dios para aferrarnos a ella. Se interpreta a sí mismo y entonces todos los demás libros que podríamos citar o mencionar son secundarios. ¿Sí? Los comentarios son buenos, pero son comentarios. Aferrémonos a la palabra de Dios. Gracias a Dios, hermano José Luis, gracias a Dios que podemos llegar a este momento tan especial. Estamos llegando al final de nuestro programa número 313. Gracias a Dios por la bendición del Señor. Gracias a Dios. Dios lo bendiga a usted, hermano José Luis, y a su familia. El Señor le dé sabiduría y los guarde. Usted que nos acompaña por primera o por segunda vez, sepa que estamos para servirle. Soy el pastor Jonathan, estamos para servirle, tomados de la mano del Señor. Gracias, hermanos de Agape, por sus oraciones, por su forma tan cercana con la cual nos tratan, tan cariñosa. Muchas gracias. Son de gran bendición para nuestras familias, para la iglesia. Compartamos, por favor, estos ministerios
es para nosotros. Este ministerio le fue de bendición. Por favor, compártalo, no nos los quedemos, seamos conductos de bendición, no díqueles de la palabra de Dios, compartamos la palabra de Dios y con la ayuda del Señor encontramos el refugio a nuestras vidas. Quiero despedirme con este texto que está en Apocalipsis, capítulo 21, me suena ese texto. Bien, dice así, 21:4. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Eso es lo que promete Jesús. Llegaremos a ese capítulo. Pero hoy el Señor hace real esto, porque el Señor seca nuestras lágrimas, porque el Señor le quitó el aguijón a la muerte, como dice Corintios 15, y porque el Señor nuestro llanto de amargura, de tristeza, lo ha convertido en un llanto de júbilo, de gozo dulce, gracias a Dios, porque las primeras cosas, cuando estábamos bajo el dominio del pecado y que hacíamos lo que el diablo dictaba que hiciéramos, son pasadas. Y ahora en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Que el Señor esté con usted. Mi nombre es Jonathan y le decimos que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Ferras a Jesucristo y tomados de Él encontramos que con Cristo la victoria. Dios lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Un aceite, mi lámpara, Señor. Un aceite, mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Con aceite, mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Un aceite, mi lámpara, Señor. Un aceite, mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Con aceite, mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿911, dónde es su emergencia?